Si te gustó la historia, dale me gusta y suscríbete al canal. Antes de que el mal existiera, y mucho antes de que el primer ser humano pisara la tierra, en los cielos gobernaba la bondad infinita. Todo era perfecto. Cada ángel irradiaba una inmensa luz y sentía un profundo respeto hacia su Padre, el creador de todo. Pero entre todos los ángeles, uno se destacaba por encima de todos los demás: Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Lucifer era el más inteligente, el más poderoso y el más grande en honor y dignidad. En los cielos todos lo admiraban. Lucifer era la más bella creación de Dios, su obra maestra. Fue la primera obra que Dios esculpió con sus poderosas manos, la primera creación de todas, y se deleitó en hacer de él su obra maestra. Le otorgó poder como a ningún otro ángel. Lucifer poseía la inteligencia más grande, solo después de Dios. Pero no todo podía ser perfecto en él. Eras perfecto en tus caminos, hasta que la maldad halló cabida en ti. Y Lucifer se transformó en la causa de toda maldad y sufrimiento del mundo. Se convirtió en el príncipe de las tinieblas, el corruptor de almas, el señor de la destrucción. Se convirtió en Satanás. La caída de Lucifer dejó una cicatriz en el cielo. Aunque la luz regresó, nunca fue igual. Como un espejo roto, el paraíso recordaría por siempre la traición. La historia de Lucifer es una advertencia de que incluso la más brillante de las estrellas puede caer en la oscuridad. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué lo que antes era un océano de paz se convirtió en la semilla del mal? Los cielos, antes de la tragedia. Lucifer era un ser hecho a la medida de la perfección. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El cielo es un reino de orden perfecto, una estructura divina donde cada ángel tiene una misión y un propósito que cumplir. En lo alto están los serafines, son como llamas vivientes que arden de amor y pureza. Cantan sin descanso: Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Después están los querubines. Estos son guardianes de la sabiduría divina y protegen los secretos del universo. Son el escudo que aleja cualquier sombra de impureza. En las órdenes más cercanas a la tierra están los arcángeles y los ángeles. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, son los mensajeros de los momentos decisivos, los guerreros que llevan el mensaje divino en sus espadas. Y finalmente los ángeles, los más cercanos a la humanidad. Son los guardianes de las almas, acompañándonos en nuestro andar, vigilando que el mal no se acerque. En este orden perfecto Dios quiso hacer algo extraordinario. De su infinita sabiduría y amor, creó a Lucifer, el lucero de la mañana. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Lucifer no solo era hermoso, era el líder, el faro que los demás ángeles seguían. Su carisma era magnético y su presencia inspiraba respeto y devoción. Caminaba entre los ángeles con una gracia que nadie más poseía. Los serafines y querubines escuchaban sus palabras con atención y hasta Miguel, el gran guerrero, admiraba su sabiduría. Lucifer organizaba los coros celestiales, dirigiendo las alabanzas hacia el Creador con fervor y pasión. Su voz era como una llama en la oscuridad, un resplandor que los guiaba en sus cantos y oraciones. Dios no había creado el mal, sino algo perfecto.
Pero Lucifer, cegado por su propio resplandor, dejó que el orgullo creciera en su corazón. Su deseo de gloria lo consumió. Como un fuego oculto, lentamente le destruyó. La Biblia nos dice cómo comenzó su caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo que una vez había sido su don, se volvió su perdición. La belleza que todos admiraban se convirtió en el origen de su ruina, y la sabiduría que inspiraba a otros en el arma de su autodestrucción. El orgullo le consumió. Quiso ascender más allá de su lugar, elevar su trono junto a las estrellas de Dios. En su corazón decía: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y entonces el cielo tembló. La rebelión estalló y la paz se rompió como un vaso hecho añicos. Jesús mismo, en un testimonio estremecedor, dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En un instante Lucifer fue lanzado al abismo, desterrado de la luz que había sido su hogar. Su gloria se apagó y su esplendor quedó sepultado en las tinieblas. El lucero, hijo de la mañana, fue cortado. El astro brillante se extinguió, pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Lucifer en las Sagradas Escrituras. Aunque la influencia de Lucifer es inmensa, se menciona poco en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué aparece tan poco un ser con tanta influencia en el mundo? Antes de hablar de la gran rebelión celestial de Lucifer, es necesario comprender esto. En las Escrituras, el personaje de Lucifer aparece como un misterio. Se habla de él solo en fragmentos. La Biblia menciona su historia apenas en pasajes esparcidos, escritos en lenguaje simbólico. Por esto este video está basado en la Biblia, pero también en algunas fuentes adicionales, principalmente en el libro Historia del Mundo Angélico del sacerdote José Antonio Fortea. También en textos de San Agustín, donde Lucifer representa el deseo de elevarse por encima de su creador. San Agustín señala que Lucifer, cegado por su propia luz, buscó igualarse a Dios y fue desterrado, dejando una lección eterna. Ahora, veamos cómo se inició la corrupción del alma de Lucifer. La corrupción de Lucifer. Al principio fue una chispa apenas perceptible, un pensamiento fugaz. Lucifer se preguntaba a sí mismo: ¿y si mi luz pudiera brillar más alto? ¿Y si mi gloria no necesitara estar siempre al servicio de otro? Eran preguntas pequeñas, casi invisibles, pero como semillas se enraizaron y crecieron. En el silencio de sus pensamientos comenzó a imaginarse en lo alto, en el trono, siendo alabado. Y cada vez que cumplía sus deberes, esa voz en su interior se hacía más fuerte. Mientras tanto, el cielo seguía en perfecta armonía, aunque algo en Lucifer se tornaba cada día más distante. Los ángeles empezaron a notar su cambio. Se volvía introspectivo, enigmático. Gabriel se le acercó un día. Le dijo: Lucifer, hermano, ¿qué carga pesa en tu corazón? Tu luz se torna inquieta. Lucifer lo miró y respondió: hay cosas que incluso nosotros no podemos entender, querido Gabriel. Gabriel sintió un escalofrío, una inquietud, pero Lucifer desvió la mirada, evitando cualquier otra palabra que pudiera revelar la tormenta que crecía en su interior. Día tras día, Lucifer comenzó a descuidar sus deberes. Su voz, antes líder del coro celestial, se volvía silenciosa. Los otros ángeles sentían su ausencia como si una estrella faltara en el firmamento. En las alabanzas,
donde antes él se alzaba primero, ahora solo asistía a medias, mirando hacia arriba con una mezcla de orgullo y resentimiento. El cielo tenía reglas claras, pero no cadenas. Dios había dado a cada ángel la libertad de amar y servir. En su perfección, ellos poseían también el don del libre albedrío. Y así, mientras Lucifer se debatía entre su luz y su sombra, los ángeles que lo rodeaban comenzaron a sentir algo extraño, la tensión de su elección. Algunos, deslumbrados por su grandeza, empezaron a escuchar su voz con nuevos oídos, a seguirlo en silencio, como si su luz pudiera llevarlos a otro destino. Uno de los querubines, percibiendo su cambio, se le acercó en una ocasión y le preguntó: «Lucifer, ¿ya no encuentras gozo en el canto?». Lucifer respondió con una sonrisa fría: «He encontrado otros objetivos. Quizás hay algo más allá de lo que hemos conocido». Entonces el lucero de la mañana tomó su decisión. La chispa en su interior se volvió llama, y la llama fuego. «Subiré más alto, me sentaré en el monte del testimonio y seré semejante al Altísimo». Esa noche su resplandor cambió. Ya no era la luz de la alabanza, sino la llama de la ambición. El paraíso, tan perfecto, tan lleno de paz, sintió el primer temblor de la rebelión. Su nombre, que significa el que trae luz, no era un título vacío. Era el faro del cielo, la estrella de la mañana que surgía primero, iluminando a los demás en la noche de la creación. Cada ángel escuchaba sus palabras con devoción, porque Lucifer hablaba de Dios como nadie lo había hecho. Los ángeles no eran almas inocentes, eran sabios, fuertes, cada uno un reflejo de la pureza de Dios. Sin embargo, Lucifer los atrajo. Y no fue con mentiras débiles ni con promesas vacías. Fue con su carisma y su autoridad inquebrantable. Él no buscaba engañar a los ángeles como un mentiroso. Hablaba con pasión, con una visión tan convincente que muchos lo siguieron, viendo en él una nueva luz. Como una estrella fugaz que ilumina brevemente el cielo, Lucifer dio la impresión de ser un líder brillante y único, digno de ser seguido. Su bondad, su autoridad, su respeto, su influencia eran completamente merecidos. Si comprendiéramos cómo era esta obra maestra de Dios, entenderíamos por qué Dios mismo elogió su propia obra en el libro de Job. Y es que ni su pecado ha destruido la obra de Dios. Incluso en su pecado permaneció con fuerza. La advertencia divina. Dios lo llamó a solas, en medio del silencio sagrado. Su voz, como un río profundo, se dirigió a Lucifer con amor y paciencia. «Lucifer, hijo mío, el sello de la perfección. Percibo que tus pensamientos se están alejando de mí. En tu corazón empiezan a crecer ideas que te separan de lo eterno». Lucifer, con un brillo sereno, miró al Creador y respondió: «Padre, ¿acaso no me creaste para entender y explorar? No hay nada que desee más que comprender la profundidad de tu obra. ¿Crees que es un error?». La tristeza de Dios era profunda, aunque contenida. Su corazón, inmenso y paciente, comprendía la fragilidad de la libertad que él mismo había dado. Sabía que las semillas de orgullo podían germinar aún en el suelo más puro. «Lucifer», continuó Dios con suavidad, «tu deseo de entender es noble, pero tus pensamientos empiezan a girar en torno a ti mismo. Te has dejado seducir por la luz que puse en ti.
y te olvidas de que esa luz es un reflejo de mi amor, no una fuente propia. Lucifer bajó la mirada, pero en su interior un fuego de incomprensión y orgullo comenzaba a arder. Mi Señor, no he querido nada que no sea tuyo. Mi luz es el don que me diste. ¿Cómo podría apartarme de ti si fui hecho de tu propia voluntad? Dios lo miró con ojos de infinita ternura. Sabía que, en lo profundo, Lucifer empezaba a percibir la belleza de su propia gloria como un fin en sí mismo. Aún no había pecado, pero su amor se enfriaba. Dios, lleno de misericordia, extendió su mano hacia él. Hijo, recuerda de dónde proviene toda luz. No dejes que tu corazón se envuelva en sombras. Si te vuelves hacia mí, tu esplendor crecerá en la verdad, y juntos seremos aún más grandes que cualquier pensamiento solitario. Pero Lucifer, en lugar de sentir paz, sintió una punzada en su orgullo. Era una incomodidad que apenas lograba entender, pero allí estaba. ¿No confiaba Dios en su capacidad para mantenerse fiel? ¿Por qué tantas advertencias? Se retiró con una reverencia, pero en su interior una distancia invisible crecía. Mientras los días pasaban, su deseo de comprender y explorar seguía absorbiendo su atención. Ya no se detenía a contemplar a Dios con la misma devoción. Los ángeles seguían adorándolo, y su voz aún lideraba los coros. Pero su corazón estaba dividido. Una vez más, Dios lo llamó. Lucifer, he visto el camino que tomas y me duele verte así. Tu luz se vuelve sombra. Aún tienes tiempo, hijo mío. Si regresas, el amor que tienes en tu interior florecerá de nuevo. Pero esta vez, Lucifer no quiso escuchar. Su corazón, endurecido, buscaba su propia satisfacción, su propia grandeza. En su mente empezó a justificar sus pensamientos. ¿Acaso yo no merezco más? Y Dios, en su paciencia infinita, lo dejó ir. Sabía que había dado todo el amor posible, toda la misericordia posible. No me apartaré de ti, dijo Dios en su última advertencia, pero tú eres libre de escoger. Dios le da una segunda oportunidad. La tristeza de Dios fue inmensa, una tristeza antigua y dolorosa. Dios sabía que perdería a su creación más hermosa. Su misericordia era infinita, pero la elección de Lucifer debía ser respetada. Incluso en su caída lo amaré, pensó el Creador. Y mientras Lucifer se alejaba, el cielo entero parecía contener el aliento. Pronto habría una gran revelación en el cielo, algo que pondría a prueba a cada ser celestial, especialmente a Lucifer. Y Dios, en su infinita sabiduría, retrasó ese momento. Quería darle a Lucifer tiempo para prepararse, para crecer en humildad, para fortalecer la fidelidad en su corazón. Le hablaba con una voz llena de amor y preocupación. Hijo mío, le decía con ternura, una gran revelación se acerca y cuando llegue, el viento será fuerte. Las tensiones en tu corazón serán intensas, como una tormenta que desgarra el cielo. Debes prepararte, debes enraizarte en la obediencia porque la prueba será grande. Lucifer escuchaba con sinceridad. Se arrodillaba ante Dios mirándolo con devoción, y su voz, suave pero firme, surgía desde lo más profundo de su ser. Padre, sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos. No puedo prometer que seré perfectamente fiel, pero te juro que mi deseo es ser fiel. Mi corazón aún arde en tu amor. Y esas palabras no eran mentiras.
Lucifer hablaba desde lo más profundo de su corazón, y en su alma ardía un deseo verdadero de permanecer leal. Pero al mismo tiempo, en un rincón oscuro de su mente, la semilla del orgullo seguía creciendo. Sentía que él, entre todos los ángeles, era especial, único. ¿Acaso no soy yo quien brilla más intensamente?, pensaba en silencio. Dios, en su paciencia, le dio otra oportunidad. Nuevamente pospuso la revelación, permitiéndole a Lucifer más tiempo, más espacio para acercarse, para buscar la humildad en su corazón. Lucifer, esta prueba no será fácil. Aun cuando parezca que el viento te arrastra, debes recordar tu origen, tu esencia, debes recordar que toda luz viene de mí. La tentación de Lucifer era como la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, un paraíso terrenal que reflejaba la armonía del cielo. Dios les había dado todo, un lugar de paz y amor. Pero en medio del jardín, el árbol del conocimiento de bien y mal era un recordatorio de su libertad, de su capacidad de elegir. La serpiente susurró a Eva: «Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Y este fue el mismo error que cometió Lucifer, y en ese susurro nació el deseo de ser algo más, de no depender completamente de Dios. El lucero de la mañana, el hijo del amanecer, había dado la espalda a la luz que le dio vida, eligiendo caminar hacia la sombra. El libre albedrío, que era el don más precioso de Dios, resultó ser también el punto más vulnerable. Tanto en el Edén como en el cielo, el orgullo abrió la puerta a la caída, y la perfecta paz se rompió. Las virtudes que habían sido el pilar de los ángeles se tornaron frágiles, y el cielo conoció la sombra por primera vez. La gran revelación y la prueba definitiva. Dios, en su infinita paciencia, había retrasado una y otra vez el momento de la prueba, hablándole a Lucifer en lo profundo de su corazón. «Hijo mío», le decía una y otra vez, «el tiempo de la revelación se acerca, necesitas prepararte». Era una advertencia paternal, un amoroso llamado a la humildad. Dios, que lo había amado tanto, sentía que Lucifer aún podía cambiar, que el amor podía vencer al orgullo que comenzaba a oscurecer su luz. Pero llegó el momento en que la espera debía terminar. Dios debía también tener en cuenta el resto de seres celestiales y no únicamente a Lucifer. El cielo entero sintió la tensión en el aire, una expectación profunda que cubría a cada ángel, y en ese día Dios reunió a sus huestes celestiales, a todos sus ángeles grandes y pequeños, en una asamblea que iluminó el firmamento. Se hizo un silencio solemne. Todo el cielo contuvo el aliento. El firmamento se abrió y la presencia de Dios resplandeció con una majestad infinita, y luego, como un trueno suave, su voz llenó todo el cosmos. «Voy a crear un universo material», anunció el Creador. «Un lugar donde la vida florezca, un lugar que refleje mi amor y mi gloria de una manera nueva». Y entonces, delante de los ángeles, desplegó la visión de lo que sería. Estrellas, galaxias, planetas girando en un orden perfecto, y en uno de esos mundos, la Tierra. Un lugar donde la vida brotaría en su máximo esplendor. Los ángeles observaban, fascinados. En sus corazones, la alegría crecía al ver los planes del Creador. Todo era nuevo, como un sueño que jamás habrían imaginado. Pero entonces, Dios
continuó, y sus palabras se volvieron aún más misteriosas. No solo crearé este universo, en ese mundo crearé seres a mi imagen y semejanza. Serán llamados humanos, serán de carne y espíritu, una mezcla de cielo y tierra. Y más aún, en ese mismo lugar, yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi Hijo, tomará forma humana. Su nombre será Jesucristo, y en esa humanidad seré adorado por vosotros. El silencio en el cielo se volvió abrumador. Dios, el Eterno, les pedía que lo adoraran bajo la forma humana de Jesucristo. Les pedía que doblaran sus rodillas no solo ante la majestuosidad divina, sino ante un rostro humano, frágil y humilde. Los ángeles estallaron en una mezcla de asombro y júbilo. Ver cómo la luz de la luz se haría carne era un acto tan maravilloso, tan sublime, que muchos no pudieron contener su alegría. Era el plan de Dios en su forma más inesperada, una muestra del amor más profundo e incomprensible. Aclamaron al Creador, sintiéndose privilegiados de presenciar tal misterio. Pero el misterio de la encarnación no era todo. Dios también les reveló que la humanidad acabaría corrompiéndose, y Él se sacrificaría por ellos en la crucifixión. Pero entre ellos, uno de los más brillantes permanecía inmóvil. Lucifer no se movió, no habló, no aclamó. Observaba con una expresión distante, como si la luz que lo rodeaba no lograra atravesar su corazón. Su mirada era como un pozo oscuro, y en su rostro se reflejaba la tormenta interna que se desataba en él. Lucifer se opone a Dios. En ese instante todo se desmoronaba dentro de Lucifer. La idea de inclinarse ante una forma humana, de adorar a Dios bajo la humildad de una carne mortal, le parecía incomprensible, inaceptable. ¿Por qué, pensaba? ¿Por qué la perfección misma tendría que rebajarse? ¿Por qué se nos pide a nosotros, seres de luz, que adoremos a un ser de carne? Escuchó que Dios crearía a los humanos y que éstos acabarían corrompiéndose. Y aún sabiéndolo, Dios se sacrificaría por ellos. La visión de la crucifixión fue algo terrible para Lucifer. Esto fue lo que le hizo explotar. Esos seres finitos e ingratos encima iban a rebelarse. No solo se iban a rebelar, también le iban a matar. Lucifer estaba atónito. Podría ser más absurdo, pensaba para sí mismo. Observaba el plan de Dios con una mezcla de incredulidad y desdén. El misterio de la encarnación, la revelación de que el Creador tomaría una forma humana en Jesucristo, había desatado en él una tormenta interna. Y de esa tormenta surgió una pregunta que lo quemaba. ¿Por qué no yo? Durante siglos había sido el más hermoso, el más cercano al trono, la obra maestra del Creador. ¿Por qué no había sido él el elegido para recibir la unión hipostática? Sentía que su luz, su esplendor, su sabiduría, lo hacían digno de algo más grande. Pero, en lugar de elevarlo, Dios había decidido rebajarse a la carne humana, y de ese pensamiento nació la amargura, una amargura que se enroscaba en su corazón como una serpiente, sofocando cada rastro de amor y respeto que había tenido por el Padre. Finalmente llegó el momento decisivo. Dios estaba allí, rodeado por la multitud de ángeles, y uno a uno sus hermanos se arrodillaban en adoración, aceptando la revelación de la encarnación. Pero Lucifer permaneció de pie, su cuerpo rígido, su mirada fija en el trono de Dios y su corazón lleno de un odio silencioso. Lentamente abrió sus labios y, en un tono carente de emoción,
pronunció una palabra simple, una palabra que resonó como un trueno en el silencio del cielo. No. Dios lo miró con una mezcla de tristeza y amor, pero Lucifer no sintió más que desdén. Respiró hondo y repitió, esta vez con una fuerza que sacudió a todos los presentes: no. Su voz se elevó, fría y desafiante como la de un rey que dicta sentencia. Los ángeles que estaban allí se estremecieron, incapaces de comprender lo que veían. ¿Cómo podía el ángel más puro, el más hermoso, desafiar al Creador mismo? ¿Cómo podía atreverse a desobedecer? Lucifer entonces giró su mirada hacia la multitud de ángeles y, con una calma aterradora, comenzó a hablarles. ¿No se dan cuenta de que esto es un error? ¿Acaso no ven que lo que Dios nos pide es absurdo? Su voz, cargada de una sabiduría oscura, llenaba el espacio celestial. Nos pide que adoremos una forma inferior, que doblemos nuestras rodillas ante carne mortal. Esto no es gloria, esto es una humillación. Cada palabra cargada de inteligencia y persuasión se incrustaba en los corazones de los ángeles, sembrando dudas, perturbando la paz que alguna vez los había llenado. Dios nos pide lo inaceptable, continuó, con una pasión helada. No somos nosotros los que debemos aceptar este sinsentido. Es Dios quien ha fallado, quien ha tomado un camino erróneo. ¿Por qué deberíamos inclinarnos ante algo inferior a nosotros? Nosotros, que fuimos hechos de luz pura, deberíamos ocupar un lugar más alto, no rebajarnos. Los ángeles escuchaban desconcertados. Sus palabras parecían tan lógicas, tan llenas de razón, y en algunos comenzó a germinar la semilla de la rebelión. Lucifer, con el carisma que siempre había sido su don, los miraba uno a uno, su rostro reflejando una determinación fría. Lucifer, el primero entre los ángeles, había caído. La intervención del arcángel Miguel. Los ángeles, llenos de dudas, escuchaban las palabras de Lucifer, susurros de rebelión y razón que retumbaban en sus corazones. Su discurso tenía una lógica seductora, una fuerza convincente que penetraba como un veneno suave. ¿Acaso Dios nos pide lo imposible? ¿Es justo que debamos inclinarnos ante una forma humana, ante algo tan bajo? Eran pensamientos que algunos apenas se atrevían a formular y, sin embargo, allí estaban, creciendo como sombras en sus almas de luz. Mientras Lucifer hablaba, sus palabras fluían con el carisma y la autoridad que siempre había tenido. Era imposible no escucharlo. Sus palabras eran firmes, directas, y cada frase resonaba con una mezcla de sabiduría y desafío. Pero de pronto, en medio de su discurso, una voz se alzó con una fuerza que sacudió el cielo entero, un grito que desbordaba convicción y sencillez. ¿Quién como Dios? La voz era la de Miguel, el pequeño arcángel, un ser de menor jerarquía, pero cuya pureza brillaba con una fuerza incomparable. Su exclamación atravesó a los ángeles como una espada. En 3 palabras, Miguel había respondido a todas las argumentaciones de Lucifer, había señalado el error fundamental en su lógica. ¿Quién como Dios? Era un grito de humildad, de reconocimiento absoluto, de que nadie podía rivalizar con el Creador, ni siquiera el lucero de la mañana. Los ángeles se estremecieron. Las palabras de Miguel, tan simples y directas,
despertaron algo en ellos, recordándoles quiénes eran, de dónde venían y a quién debían su existencia. Lucifer, al escuchar ese grito, se volvió hacia Miguel, su mirada llena de una furia helada, pero también de sorpresa. Nadie, hasta entonces, se había atrevido a desafiarlo tan abiertamente. Miguel avanzó hacia él, pequeño en comparación, pero lleno de valor. «Eres un soberbio», le dijo, sus palabras tan contundentes como un trueno. Su voz, aunque serena, poseía una convicción que hería como una flecha. Tu luz, Lucifer, se ha convertido en una sombra que intenta eclipsar al Creador. ¿No ves que te has puesto a ti mismo por encima de Dios? Lucifer sintió un dolor profundo en el centro de su ser, una herida que Miguel acababa de abrir con esas palabras. Su orgullo, su ambición, habían sido expuestos en público, desnudos y humillados. En ese momento, la rabia y la vergüenza lo invadieron como olas oscuras golpeando su corazón. Con una mirada llena de desprecio, trató de sostenerse firme ante Miguel. Pero algo en esas palabras le quemaba por dentro. «Tú no entiendes nada», replicó Lucifer, tratando de mantener su dignidad. ¿Acaso eres tan ciego como para no ver que lo que se nos pide es una humillación? Yo, que fui el primero en su gloria, no puedo arrodillarme ante algo tan inferior. Sus palabras sonaban firmes, pero la furia contenida y la amargura distorsionaban su voz. Miguel lo miró sereno pero firme. Su voz, aunque tranquila, tenía la fuerza de 1000 tormentas. No entiendes el amor, Lucifer. No se trata de humillación, sino de amor. Dios se hace carne para nosotros, y tú lo rechazas porque no puedes soportar ser menor. Has olvidado tu lugar. Has olvidado que todo lo que eres es un reflejo de su gloria. No es Dios quien se rebaja. Es tu orgullo el que te eleva más allá de tu propio ser. Lucifer sintió que no podía soportarlo. Era como si Miguel le estuviera mostrando su propia imagen, y lo que veía no era hermoso, sino una sombra llena de resentimiento. No podía resistir el peso de esa verdad, de ese amor que Miguel defendía con tanta fuerza. Así que, sin decir una palabra, se dio la vuelta, alejándose de Miguel y de todos los que lo observaban. Se retiró, con la espalda erguida, pero en su interior ardía una ira que no podía contener. A solas, Lucifer lloró. No lágrimas de tristeza, sino de pura rabia, de un odio creciente que nacía de su propio orgullo herido. ¿Cómo se atrevía Miguel? ¿Cómo osaba desafiarlo? A él, el más brillante de todos. Pero en el fondo de su ser, una voz débil le recordaba que Miguel tenía razón, y esa verdad era lo que más lo atormentaba. El inicio de la rebelión. ¿No ven que Dios nos pide lo imposible?, les decía en un tono bajo pero lleno de convicción. Nos pide que renunciemos a lo que somos, que nos arrodillemos ante una forma inferior. ¿Por qué deberíamos humillarnos nosotros que fuimos hechos de luz por algo hecho de barro? ¿Se supone que tenemos que adorar a un Dios crucificado? Nosotros, seres gloriosos, debemos arrodillarnos ante aquel cuerpo destruido, ensangrentado, cubierto de heridas, doliente hasta el límite. Más y más ángeles decían: Lucifer tiene razón. Dios no puede pedirnos algo contrario a la lógica. La duda apareció. ¿Y si Dios no está en Dios? ¿Y si Dios era únicamente un ángel muy poderoso? ¿Y si solo era un Lucifer más grande? En cualquiera de los casos, el puñal ya
había sido clavado en muchas de las mentes de los ángeles. Su mirada, fija y ardiente, se clavaba en sus hermanos, y muchos sentían que había una verdad poderosa en sus palabras. Lucifer no les hablaba de odio, no les pedía violencia. Les hablaba de dignidad, de la grandeza de su existencia y de su derecho a preservarla. Lucifer sabía cómo llegar a sus corazones. Les hablaba de libertad, de independencia, de ser algo más allá de lo que siempre habían sido. Les prometía un cielo en el que no tendrían que inclinarse ante nadie, un lugar donde sus propios talentos y luz fueran reconocidos sin necesidad de subordinarse. Dios nos ha dado libre albedrío, les decía. Entonces, ¿por qué no ejercerlo? ¿Por qué no ser lo que realmente somos? En cada reunión, su ejército crecía. No eran ángeles menores los que los seguían, sino los más hermosos, los más sabios, aquellos en quienes Dios había puesto gran parte de su poder y belleza. Lucifer los elegía con cuidado, buscando a aquellos que, como él, deseaban algo más. Los más bellos del cielo, aquellos que una vez fueron la gloria de la creación, empezaron a formar el ejército rebelde. Eran seres de una perfección que eclipsaba cualquier otra luz, y ahora esa luz comenzaba a teñirse de sombras. En una de esas reuniones, Lucifer se plantó frente a ellos con una fuerza imponente. «Nosotros somos el futuro», proclamó, su voz resonando como un trueno. «Nosotros somos la luz que se niega a arrodillarse. No dejaremos que nuestra esencia se apague bajo la sombra de una forma inferior. Si Dios no nos da el lugar que merecemos, entonces tomaremos ese lugar». Sus palabras ardían con tal fervor que cada uno de los ángeles presentes sintió un estremecimiento en su ser. Él hablaba con una seguridad que los hacía dudar de todo lo que habían conocido. Así, bajo su liderazgo, el ejército de Lucifer fue tomando forma. Cada uno de sus seguidores era como una estrella caída, una belleza transformada en un arma de rebelión. Los ángeles que habían sido los más leales, los más respetados, los más amados, ahora se alzaban como el primer ejército en la historia del cielo. En sus corazones ardía la ambición, el orgullo, la promesa de una libertad que en el fondo era una cadena forjada por su propia vanidad. El firmamento, antes lleno de armonía y paz, ahora temblaba con los ecos de la guerra. En un rincón del cielo, Miguel se alzó, firme y decidido, el pequeño arcángel que había desafiado a Lucifer sin miedo. Con su espada en alto gritó una vez más: «¿Quién como Dios?». Y esa exclamación, simple y poderosa, despertó a aquellos que aún dudaban. Miguel, con una humildad y una fuerza incomparables, se plantó frente al ejército de Lucifer, dispuesto a defender el honor del Creador. Sabía que sus fuerzas eran inferiores, que los seguidores de Lucifer eran numerosos y poderosos, pero no dudó. Su fe era su escudo, su lealtad era su arma. Así, en el cielo, la guerra entre la luz y la sombra alcanzó su clímax. Lucifer, el ángel más hermoso, el lucero de la mañana, había transformado su luz en una rebelión que marcaría para siempre la historia de la creación. La primera batalla se libró entre hermanos, y en cada golpe, en cada enfrentamiento, el cielo se rompía y el universo contenía el aliento. La batalla final. La batalla estalló con una furia que sacudió los cimientos del cielo. En un lado estaba el ejército rebelde, liderado por Lucifer.
su esplendor envuelto en sombras, su luz convertida en oscuridad. Frente a él, los ángeles fieles encabezados por Miguel, el pequeño arcángel que se había alzado con una fuerza de hierro, con una fe inquebrantable que desbordaba humildad y valentía. El cielo, que había sido un lugar de paz y armonía, se convirtió en un campo de batalla resplandeciente, una guerra de luz contra sombras, de fidelidad contra rebelión. Los ejércitos chocaron como olas de fuego y trueno. Cada golpe, cada cruce de espadas de luz creaba destellos que iluminaban el firmamento, como estrellas fugaces en una danza feroz. Los ángeles caídos, los más bellos y poderosos que alguna vez adornaron el cielo, luchaban con una furia que parecía inagotable, pero los ángeles fieles peleaban con una determinación silenciosa, guiados por el amor y la lealtad hacia el Creador. Miguel, el arcángel de menor jerarquía, avanzaba al frente de sus hermanos, gritando con un fervor que resonaba por todo el universo: ¿Quién como Dios? La fuerza de Miguel no estaba en su rango, ni en su esplendor, sino en su fe. Él no luchaba por su propia gloria, ni por su propio orgullo, sino porque sabía que el bien, la luz y la verdad estaban con él, y en esa certeza sus fuerzas parecían multiplicarse. Los ángeles fieles se sentían envueltos en una fuerza divina, una protección que les recordaba que no estaban solos. El Creador estaba con ellos, y esa presencia les daba un poder que superaba cualquier fuerza terrenal. Lucifer, furioso, intentaba hacer retroceder a Miguel. Se alzaba con sus alas, exhalando una sombra que envolvía a quienes lo miraban. «Yo fui el primero, soy la verdadera luz», gritaba. Pero sus palabras eran vacías, huecas, un eco oscuro de lo que alguna vez había sido. La luz que había en él era una sombra distorsionada, y su poder, aunque formidable, no podía eclipsar la verdad que Miguel sostenía como una llama pura. La lucha fue feroz, y el cielo mismo se sintió herido. Los ángeles que no combatían observaban con asombro y dolor, sintiendo el peso de la rebelión en sus corazones. La paz que había sido el corazón del cielo estaba rota, y el orden que alguna vez había sido perfecto se tambaleaba. Pero en medio de la destrucción, la esperanza permanecía firme. La fe de los ángeles fieles, el amor que tenían por Dios, resplandecía en cada golpe que lanzaban y en cada paso hacia Lucifer y sus seguidores. Finalmente, la fuerza del bien triunfó. Miguel, con la espada en alto, pronunció las palabras finales de la batalla. Por el poder de Dios cae Lucifer. Y en ese momento, la oscuridad se partió. La rebelión, que había sido tan feroz y tan violenta, comenzó a desmoronarse. Los ángeles caídos, la tercera parte de todas las huestes celestiales, fueron expulsados, arrastrados como estrellas que caen del firmamento. Lucifer se convirtió en Satanás, y junto con él, todos los que lo habían seguido en su ambición fueron arrojados al abismo. El cielo se llenó de un silencio solemne, un silencio que cargaba la tristeza de una pérdida irreparable. La guerra había dejado marcas profundas, una herida en el paraíso que solo el amor y el tiempo podrían sanar. Los ángeles fieles sintieron el peso de la batalla en sus almas, pero sabían que la luz había triunfado. La verdad, la fe y la esperanza, aquellas virtudes que nunca pueden ser derrotadas, habían prevalecido. En esta victoria, el cielo recordó una verdad eterna. El bien siempre vence al mal, no por la fuerza,
no por la violencia, sino porque el bien es la esencia misma de Dios, una luz que ninguna oscuridad puede apagar. El orgullo, el odio y la ambición pueden luchar con fuerza, pero son sombras pasajeras frente a la pureza del amor y la fidelidad. La batalla había terminado y el cielo, aunque herido, permanecía en paz. La fe de Miguel, la humildad de sus palabras, ¿quién como Dios?, resonaban ahora en cada rincón del universo como una verdad inamovible y eterna, un recordatorio de que la gloria de Dios es infinita y que nada, ni siquiera la luz más brillante, puede superar su amor. La expulsión y el destino de Lucifer. Después de la batalla final, el cielo se abrió para expulsar a los rebeldes. Lucifer, antes el lucero de la mañana, junto con sus seguidores caídos, fue arrojado lejos de la luz, arrastrado hacia un abismo de oscuridad y desolación. En el acto de la expulsión, el cielo mismo parecía estremecerse. Los ángeles que habían sido los más hermosos, los más poderosos, aquellos cuya luz rivalizaba con las estrellas, cayeron como meteoros desterrados, arrojados al mundo inferior, un lugar de caos y sombra, una especie de destierro eterno en el que la gloria de Dios no podía ser vista ni sentida. Lucifer, ahora transformado en Satanás, sintió el peso de la caída como un hierro ardiendo en su ser. La separación total de Dios, de la luz y de la paz celestial era una herida más profunda de lo que cualquier castigo físico podría infligir. El mundo inferior en el que fue confinado junto con sus seguidores no era aún el infierno final, sino un estado de desorden y completa soledad espiritual, un lugar donde la paz y la gloria no podían llegar. Era como un sueño roto, un reflejo oscuro del orden celestial, un lugar de aislamiento total de la santidad. Para Satanás, la expulsión significó el fin de su propósito original. Sin embargo, en su orgullo y rabia, su odio se transformó en un nuevo propósito. Si no podía alcanzar la gloria de Dios, entonces la destruiría en donde pudiera encontrarla. Y en este abismo de desesperación, su mirada se volvió hacia la creación, hacia el mundo material que Dios había prometido crear. En su mente perversa, un pensamiento tomó forma. Si no podía tener el cielo, corrompería la obra más preciada de Dios, la humanidad. La idea de ver a los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, arrastrados a la oscuridad, le resultaba una amarga satisfacción. Los humanos habían sido quienes le habían arrebatado su lugar en el trono de Dios. Aquel amor, aquella bondad con la que habían sido creados, sería el blanco de su odio. Su motivación era clara. Si él y sus ángeles caídos no podían estar en la presencia de Dios, entonces los humanos tampoco deberían merecerla. Este odio y resentimiento se transformaron en una misión, en un deseo profundo de sabotear la obra divina y ensuciar la pureza de la creación. La expulsión de Lucifer y su ejército de ángeles caídos tuvo entonces una consecuencia directa en el equilibrio del bien y el mal en el mundo. Desde ese momento, el mal comenzó a existir no solo como una ausencia de bondad, sino como una fuerza activa y organizada. Los demonios, con Satanás a la cabeza, comenzaron a buscar maneras de ejercer su influencia sobre el mundo material, de corromper a los seres humanos, de incitar al orgullo, la envidia y la desesperación, los mismos sentimientos que los habían llevado a su propia caída. Dios,
en su amor y justicia, había permitido esta separación. La expulsión no era solo un castigo, sino un acto de justicia divina. Los ángeles que habían elegido la rebelión, que habían rechazado el amor y la santidad de Dios, no podían habitar en su presencia. El amor de Dios siempre estuvo ahí, pero su justicia exigía un equilibrio. Aquellos que habían decidido rechazar la luz no podían seguir bañándose en ella. En este acto, el equilibrio entre el amor y la justicia de Dios se manifestó de manera perfecta. La justicia requería la separación, y el amor aún les otorgaba a los caídos la libertad de existir, aunque fuera en una oscuridad elegida por ellos mismos. La historia de Lucifer, ahora Satanás, no se detiene con su expulsión, sino que se proyecta en la relación entre el bien y el mal en el mundo actual. Su caída, su odio, su deseo de corromper a la humanidad siguen presentes en cada tentación, en cada batalla espiritual que enfrenta el ser humano. El mal busca infiltrarse en el corazón humano, en su libertad, en su deseo de ser grande. Pero esta influencia es limitada y el bien, que proviene de Dios, siempre tiene la última palabra. La batalla entre el bien y el mal, que comenzó en el cielo, continúa en la tierra, en los corazones de los seres humanos. Satanás y sus demonios buscan oscurecer la luz de cada alma. Pero la gracia de Dios, su amor y su justicia están siempre presentes, recordando que aunque el mal sea ruidoso y desafiante, el bien siempre triunfará. La caída de Lucifer se convirtió en el inicio de un conflicto eterno, un recordatorio de que, en última instancia, el bien, la luz y el amor divino son invencibles y que, como en el cielo, en la tierra, también resonará siempre la pregunta de Miguel: ¿quién como Dios? La influencia de Lucifer en el mundo. Desde su expulsión, Lucifer, convertido en Satanás, ha buscado un solo propósito: corromper la creación que alguna vez habitó. La Biblia relata diversos episodios donde Satanás se presenta como el tentador, desafiando no solo a simples mortales, sino a figuras clave en la historia de la fe. El momento de más simbolismo se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús es confrontado por Satanás, quien le ofrece tentaciones de poder, de alimento y de gloria. Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego, lo lleva al pináculo del templo y le sugiere que se lance, para que los ángeles lo protejan y demuestre así su poder. Finalmente le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de adoración, revelando su intención final: usurpar la adoración que solo a Dios pertenece. La respuesta de Jesús a cada tentación es una muestra de su fortaleza espiritual y su completa confianza en el Padre. Jesús rechaza cada propuesta con firmeza, citando las Escrituras y recordando la verdad de que el poder y la gloria solo pertenecen a Dios. Este episodio, más allá de ser una simple confrontación, es un testimonio de cómo la fe y la humildad pueden resistir incluso las tentaciones más seductoras. Jesús muestra que el verdadero poder no está en los milagros o en la riqueza, sino en la obediencia y en el amor a Dios. Otra historia de tentación es la prueba de Job. En el libro de Job, Satanás aparece frente a Dios y con una mezcla de arrogancia y desafío, lanza una acusación. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? En ese instante, Satanás no solo desafía la fidelidad de Job, sino que intenta cuestionar la bondad de la fe misma.
Él insinúa que el amor de Job es superficial, una lealtad comprada con bendiciones. Su reto es una afrenta a la naturaleza del amor y la fe, sugiriendo que nadie, ni siquiera el hombre más justo, puede permanecer fiel en medio del sufrimiento. La historia de Job nos muestra la capacidad de Satanás para intentar destruir la fe desde su núcleo, provocando dolor y desesperación. Sin embargo, la respuesta de Job, aunque llena de dolor y dudas, es una lección de fortaleza espiritual. En su resistencia, Job demuestra que la fe no es solo una respuesta a las bendiciones, sino una fidelidad profunda que perdura incluso en medio del sufrimiento más extremo. Satanás fracasa y la fe de Job se convierte en un testimonio eterno de la resistencia al mal y de la confianza en Dios. Además, su primer gran acto después de ser expulsado fue en el jardín del Edén, el lugar donde Dios, con su amor infinito, había dado inicio a la historia humana. En ese jardín perfecto, Lucifer vio una oportunidad de arrancar la inocencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, y de convertirlos en la primera víctima de su rebelión contra el Creador. En la forma de una serpiente, un símbolo de astucia y traición, se acercó a Eva con palabras que resonaban de seducción y duda. ¿De veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Comenzó con una pregunta, sembrando la semilla de la sospecha. Su técnica no era una fuerza abrumadora, sino un susurro que, como un veneno, invadía el corazón de Eva. Lucifer sabía cómo transformar un simple deseo en una necesidad irresistible, cómo convertir la duda en una acción. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Fue esta promesa la que selló el destino de la humanidad. Adán y Eva, tentados por la posibilidad de ser algo más, de alcanzar la divinidad sin obedecer a su Creador, cayeron, y con ellos cayó el mundo en la sombra del pecado. Lucifer, con una sola tentación, logró lo que había planeado desde el abismo: separar a la creación de su Creador, llevar el conflicto celestial al corazón humano. La influencia de Lucifer no ha desaparecido, su presencia sigue siendo un conflicto constante en la vida humana. Cada tentación, cada momento de duda, es un reflejo de esa primera elección en el Edén y de los desafíos enfrentados por Job y Jesús. El mal actúa como un eco de aquella rebelión primordial, una voz que intenta separarnos de la fuente de la bondad. Sin embargo, en cada episodio bíblico, en cada historia de resistencia, se nos recuerda que el bien tiene la última palabra, que la fe y el amor son las respuestas al odio y la desesperanza. El papel de Lucifer en el Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se revela el destino final de Satanás y su papel en los tiempos finales. En este relato cargado de imágenes impactantes y profecías, la figura de Satanás, el gran dragón, aparece como el enemigo definitivo de la humanidad y de Dios, empeñado en corromper la creación hasta el último momento. Juan, el autor del Apocalipsis, describe una visión de los últimos días, una época en la que el mal parece haber alcanzado su clímax y la batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica como nunca antes. El Apocalipsis nos presenta a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mismo Lucifer, que en otro tiempo fue la estrella de la mañana, pero que ahora ha adoptado la forma de un dragón feroz. Una criatura que simboliza no solo el mal,
sino también el poder destructivo y engañoso que ha ejercido desde su caída. Esta serpiente antigua es la misma que en el Edén trajo el primer pecado a la humanidad y ahora, en el fin de los tiempos, busca destruir todo lo que queda de la bondad y la luz en el mundo. El Apocalipsis describe un tiempo de tribulación, un periodo de catástrofes y pruebas en el que la humanidad se ve dividida entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que se dejan llevar por las seducciones del mal. En este relato, Satanás aparece en su rol de gran engañador, el ser que, desde el principio, ha buscado separar a la humanidad de Dios. En los últimos tiempos, intensifica sus esfuerzos, utilizando todos los medios a su disposición para llevar a cabo su misión de corrupción y destrucción. Es descrito como el acusador de nuestros hermanos, aquel que constantemente intenta desviar a los fieles, sembrando dudas, tentaciones y desesperanza. La visión de Juan muestra cómo Satanás se enfrenta en una batalla final contra Miguel y los ejércitos celestiales una vez más. Este combate épico es una continuación de la guerra que comenzó en el cielo cuando Lucifer fue expulsado. Ahora, en esta culminación de los tiempos, el conflicto alcanza su punto más feroz. El Apocalipsis también presenta a Satanás como la figura detrás de la bestia y del falso profeta, los poderes que se levantan en la tierra para difundir el caos y la idolatría. A través de ellos, Satanás busca consolidar un reino que desafíe directamente la autoridad de Dios. Este falso reino es una imitación distorsionada del reino divino, un intento de Satanás de hacerse adorar como un dios, culminando en una corrupción total de la creación. Aquí se manifiesta su última ambición, usurpar la gloria que siempre deseó, aunque sea mediante el engaño y la tiranía. El Apocalipsis concluye con una visión de la victoria definitiva del bien sobre el mal. Después de la gran tribulación y la batalla final, Satanás es derrotado y el poder del mal es desmantelado para siempre. En una imagen cargada de simbolismo, Satanás es capturado y arrojado en el lago de fuego y azufre. Este es un lugar de castigo eterno, donde ya no puede alcanzar a la humanidad ni ejercer influencia sobre la creación. Este acto de justicia final marca el destino inevitable de Satanás y sus seguidores, una eternidad de separación absoluta de la gloria de Dios. La caída de Satanás en el Apocalipsis es la última expresión del triunfo del bien sobre el mal. Dios, en su amor y justicia, permite que el mal actúe solo hasta un punto, dándole a la humanidad la libertad de elegir. Pero, en el fin de los tiempos, cuando todo ha sido probado, cuando las decisiones han sido tomadas, el mal es finalmente derrotado. Este destino final no es solo una consecuencia de sus actos, sino una reafirmación del poder de Dios sobre toda la creación. En su caída definitiva, Satanás se convierte en el símbolo de una rebelión fallida, una luz apagada que, en su ambición y odio, nunca pudo superar el amor y la bondad que dan vida a todo. La derrota de Satanás en el Apocalipsis tiene un significado profundo para la historia de la humanidad y su destino. La profecía nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer imponente, su tiempo es limitado y su poder es una sombra frente a la eternidad de Dios. El bien triunfa no solo por la fuerza, sino porque es la esencia misma de la verdad, de la justicia y del amor. Esta batalla final entre el bien y el mal simboliza la promesa divina de restauración y redención para aquellos que eligen la luz sobre la oscuridad.
En el presente, el relato del Apocalipsis es un recordatorio de que, aunque Satanás sigue intentando desviar a la humanidad, su destino está sellado. Su poder es limitado y su rebelión, al final, fracasará. La historia de su caída y su derrota en los últimos tiempos refuerza la esperanza de que el bien, por muy desafiado que sea, siempre prevalece. La fe, la esperanza y la perseverancia son las armas espirituales que nos acercan a Dios y nos recuerdan que la victoria final pertenece al bien y que la luz de Dios brillará para siempre. Si te ha intrigado la historia de Lucifer y su caída, no puedes perderte el fascinante relato de las 5 profecías del libro de Apocalipsis. Estas profecías revelan el destino final de Lucifer y su rol en los eventos que darán fin al conflicto entre el bien y el mal. Estas profecías explican el último y gran acto de Satanás para corromper el mundo. Verás cómo la rebelión de Lucifer no solo afectó su destino, sino que está profundamente entrelazada con el futuro de la humanidad y el triunfo definitivo de la justicia divina. Prepárate para descubrir el desenlace de una historia que comenzó con su caída y culminará en la revelación final. Clica en el video que aparece en pantalla para verlo, no te lo puedes perder.